Hola, yo soy el doctor Mediavilla, soy jefe de trabajos prácticos de obstetricia de la unidad docente hospitalaria del Hospital Fernández. Y hoy les voy a hablar de forceps y cesárea. Acá tenemos los objetivos de la clase, conocer los diferentes tipos de forceps y la utilidad que se le da a cada uno, tener claro los conceptos de toma y aplicación de forceps, saber las condiciones obstétricas para el uso del forceps y sus indicaciones, conocer las complicaciones que puede generar el uso del forceps, conocer las principales indicaciones de la cesárea, tener nociones de la técnica quirúrgica en una cesárea, conocer las principales complicaciones de una cesárea. Definimos el forceps como un instrumento que se aplica sobre la cabeza del feto, es decir, no va aplicado sobre ninguna otra parte del cuerpo del feto, solamente se aplica sobre la cabeza. Sirve para extraerlo de la cavidad uterina por vía vaginal y sigue un determinado mecanismo de trabajo de parto. Conocemos dos tipos de forceps, forceps recto y forceps curvo. El forceps recto sirve para rotar y traccionar, mientras que el forceps curvo sirve solamente para traccionar. Acá tenemos un ejemplo de forceps recto, como es el forceps de Killian, y un ejemplo de forceps curvo, como es el forceps de Simpson. Fíjense ustedes que el forceps está formado por dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. La rama derecha es la que va aplicada a la hemipelvis derecha de la paciente y sostenida por la mano derecha del médico, mientras que la rama izquierda es la que va aplicada a la hemipelvis izquierda de la paciente y sostenida por la mano izquierda del médico. Cada una de estas ramas está formada por la zona distal o apical, que se le llama cuchara. Es una zona que está fenestrada para reducir el peso del forceps y tiene el pico, que es romo, para evitar lesionar los tejidos blandos maternos. Después tenemos el pedículo, que une las cucharas a la zona articular. Tenemos la zona articular, que en el caso del forceps de Killian tiene una pestaña a través del cual se deslizan entre sí las ramas, mientras que en el forceps de Simpson hay un encaje recíproco que articula las ramas entre sí. Y después tenemos el mango, que es desde donde se sostiene el forceps. Habitualmente esta zona del mango es una zona recta. Tenemos que tener en cuenta el concepto de toma de forceps, que es la relación entre el forceps y la cabeza fetal. La toma de forceps que más se utiliza es la toma ideal o la toma parieto-malar. Y el forceps está ubicado de esta manera. La zona distal del forceps está en relación al mentón del feto. El borde inferior de la cuchara se relaciona con la órbita. El borde superior de la cuchara se relaciona con el pabellón auricular. Y el pedículo se relaciona con la zona occipital del feto. Las ramas tienen que quedar paralelas al diámetro sincípito mentoniano. Si no logramos ese paralelismo al diámetro sincípito mentoniano, la toma de forceps está mal hecha y eso puede llegar a producir lesiones importantes en la cabeza del feto. También tenemos que tener en cuenta el concepto de aplicación del forceps, que es la relación entre el forceps y los planos de Hodge. Recuerden ustedes que el grado de encaje de la cabeza es la relación entre el diámetro biparietal y los planos de Hodge. Habíamos visto que cuando la presentación está fija es porque el diámetro biparietal está en relación al primer plano de Hodge. La presentación está encajada cuando el diámetro biparietal está en relación al segundo plano de Hodge. Y la presentación está profundamente encajada cuando el diámetro biparietal está en relación al tercer plano de Hodge. Cuando la aplicación del forceps se hace con la presentación fija, se dice que es una aplicación alta o forceps alto. Cuando la aplicación del forceps se hace con la presentación encajada, se dice que es un forceps medio. Mientras que si la aplicación se hace con la presentación profundamente encajada, es un forceps bajo. En la actualidad, el forceps alto ya no se utiliza más. Es decir, se usa solamente el forceps medio y el forceps bajo.
Acá vemos las condiciones obstétricas para realizar una toma de forceps. Son básicamente 6 condiciones. En primer lugar, que haya una buena proporción cefalopelviana. Es decir, que si tenemos el diagnóstico de desproporción cefalopelviana, no vamos a poder utilizar un forceps. Tiene que haber una dilatación cervical completa o completable. Recuerden que la dilatación cervical completa es aproximadamente en 10 centímetros. El feto se encuentra vivo o recientemente muerto. La cuarta condición es que la presentación tiene que estar encajada o profundamente encajada. Recuerden que en la actualidad solamente se utiliza el forceps medio o bajo. La bolsa tiene que estar rota. Esa es la quinta condición. Y la sexta condición tiene que el obstetra conocer perfectamente la variedad de posición para poder realizar la toma de forceps. En cuanto a las indicaciones, son básicamente 3. En primer lugar tenemos la falta de progresión del trabajo de parto, que a su vez puede ser por una falta de descenso, en donde vamos a utilizar el forceps curvo, porque lo que hay que hacer solamente es traccionar, o puede ser por una falta de rotación y descenso, en donde vamos a utilizar un forceps recto, porque lo que hay que hacer acá es rotar y traccionar. La segunda indicación es la hipoxia fetal aguda. Antiguamente esto se llamaba sufrimiento fetal agudo. Cualquier signo de hipoxia fetal, cuando en el trabajo de parto el feto se encuentra en tercer o cuarto plano, nosotros tenemos que utilizar el forceps. Y por último tenemos el forceps profiláctico, que es el forceps que sirve para acortar el periodo expulsivo. Por ejemplo, una paciente que se encuentra en periodo expulsivo y tiene un aneurisma cerebral, o una paciente que se encuentra en periodo expulsivo y tiene una cardiopatía severa, o pacientes con una cesárea anterior. En ese caso podemos utilizar el forceps profiláctico para acortar el periodo expulsivo. Vamos a hablar ahora de la técnica de colocación del forceps. Ustedes ven a la derecha el esquema que corresponde a las diferentes variedades de posición en la presentación cefálica de vértice, en donde se ve el estrecho superior de la pelvis materna vista desde abajo. Recuerden que la mayoría de las veces el feto elige el diámetro oblicuo izquierdo del estrecho superior para entrar en la pelvis materna y de este diámetro, la mayoría de las veces el occipital está en contacto con su extremo anterior, es decir, es una variedad de posición occipito-ilíaca izquierda anterior. Lo primero que vamos a hacer antes de la colocación de las ramas es el armado y presentación del forceps en el espacio. Ya lo vamos a armar y vamos a presentar el forceps como si estaría colocado dentro de la pelvis materna. Una vez que hicimos esto, lo que vamos a hacer es la introducción de las ramas. La primera rama que se introduce siempre es la rama posterior. Como la mayoría de las veces el feto elige el diámetro oblicuo izquierdo, en este caso la rama posterior va a ser la rama izquierda. Pero si el diámetro que elige el feto para entrar en la pelvis materna es el diámetro oblicuo derecho, la rama posterior va a ser la rama derecha. Como yo les digo, la mayoría de las veces la rama posterior es la rama izquierda, es decir, vamos a introducirlo en este sector. La segunda rama que vamos a introducir es la rama derecha o anterior. En este caso la rama anterior es la derecha. Va a estar introducida en este sector. Una vez que las ramas están introducidas, vamos a articular las ramas. E inmediatamente vamos a verificar la toma, es decir, vamos a asegurarnos que no haya tejidos blandos maternos interpuestos entre la cabeza fetal y el forceps, porque si no, al traccionar podemos ocasionar una grave lesión en los tejidos blandos maternos. Recién ahí vamos a realizar la episiotomía y vamos a comenzar la tracción o la tracción y rotación según el caso. Para eso vamos a esperar que la paciente tenga una contracción y en plena contracción la vamos a invitar a pujar y durante el pujo nosotros vamos a traccionar o traccionar y rotar. Ustedes recuerden que el forceps sigue el mecanismo de trabajo de parto, es decir, que cuando la paciente está pujando nosotros vamos a traccionar o traccionar y rotar según el caso. La fuerza de tracción no tiene que ser exagerada, tiene que ser una fuerza de tracción de aproximadamente unos 25 kilos. Y la tracción tiene que ser dirigida primeramente hacia los pies del obstetra
y a medida que la cabeza va descendiendo, vamos a ir subiendo el mango del forceps para terminar traccionando hacia la cara del obstetra. Es decir, vamos a ir siguiendo la curva de Carus. Cuando la cabeza del feto está coronando la vulva, ahí vamos a desarticular las ramas y extraer las mismas. Primero se extrae la última rama que pusimos. Como en el caso que hablamos recién, la última rama que pusimos fue la rama derecha o anterior, primero vamos a extraer la rama derecha y posteriormente vamos a extraer la rama izquierda. Acto seguido se va a producir el desprendimiento de la cabeza del feto y posteriormente el desprendimiento del resto del cuerpo del feto. Acá vemos las principales complicaciones del uso del forceps. Vemos complicaciones fetales, como la fractura de base de cráneo, la hemorragia cerebromeningia, las lesiones de partes blandas del feto, y hay lesiones maternas como la presencia de desgarros y hematomas. Voy a comenzar ahora hablando de cesárea. La cesárea es la extracción fetal por vía abdominal mediante una laparotomía y una histerotomía. En la actualidad, las cesáreas se hacen en más del 30% de las embarazadas. La tendencia mundial es el aumento de la frecuencia de cesáreas, y eso se da por varios motivos. Quizás porque las mujeres se embarazan a mayor edad, también cuanto más cesáreas se hagan, más cesáreas se van a hacer, y también hay muchos tratamientos de fertilidad que muchas veces terminan en cesárea. Entonces la tendencia es aumentar progresivamente la incidencia de cesáreas. En esta diapositiva podemos ver las principales indicaciones maternas para la operación cesárea. Tenemos la obstrucción del canal de parto producido por cualquier estructura tumoral, como por ejemplo mioma cervical, quistes de ovario, estrechez cervical, que puedan obstruir el canal de parto blando e impidan un normal desarrollo del trabajo de parto. También la pelvis estrecha, que sería el componente materno de la desproporción feto-materna. Las distocias dinámicas, tanto hiperdinamias como hipodinamias, son indicaciones de cesárea. Las enfermedades maternas que pueden ser indicaciones de cesárea son múltiples. En este ejemplo tenemos la tuberculosis pulmonar, la hipertensión arterial severa, como así también las nefropatías severas, las pacientes HIV positivas, trastornos neurológicos como la presencia de neurismas cerebrales, cardiopatías severas con hipertensión pulmonar. Son todas enfermedades maternas, indicaciones de cesárea. También la cirugía uterina previa puede ser una indicación de cesárea. La indicación más común es que haya 2 o más cesáreas anteriores, pero también es indicación de cesárea cuando la cesárea anterior fue de un feto prematuro, porque se supone que la incisión fue corporal. Recuerden que la incisión corporal deja una cicatriz que es una cicatriz de alto riesgo. Y también cuando hay un antecedente de cirugía uterina previa, como por ejemplo miomectomías previas, reparación de malformaciones congénitas, perforaciones uterinas, etc. Cuando hay antecedentes de cirugía vulvovaginal previa, por ejemplo, reparación de prolapsos, por ejemplo, reparación de fístulas genitales, reparación de grandes desgarros en algún parto anterior. Eso puede ser también entonces una indicación materna de cesárea. Infección activa vulvovaginal, por ejemplo, herpes genital activo, condilomas vulvovaginales cuando son demasiado grandes, bartolinitis aguda en momento del inicio del trabajo de parto, eso contraindica el parto vaginal y es una indicación de cesárea. También es una indicación de cesárea el antecedente de rotura uterina, como vimos antes, y también la cesárea electiva, que la cesárea electiva yo me refiero en este caso a la cesárea por elección materna. Muchas veces la madre puede elegir terminar su embarazo como cesárea por diferentes motivos psicológicos o físicos, y nosotros tenemos que respetar esa decisión y realizar entonces una cesárea por elección materna. Tenemos otras indicaciones de cesárea. En este caso, ustedes pueden ver indicaciones fetales. La hipoxia fetal aguda, que es lo que antiguamente se llamaba sufrimiento fetal agudo. Cualquier signo de hipoxia fetal
que se encuentre al inicio de un trabajo de parto o cuando el feto se encuentra en primer o segundo plano, es una indicación de cesárea. También tenemos indicación de cesárea en los casos de macrosomía fetal, que sería el componente fetal de la desproporción feto-materna. También en los casos de presentaciones anómalas. Es indicación de cesárea la presentación pelviana, la situación transversa. También es indicación de cesárea en la presentación cefálica de frente y cuando el feto se encuentra en una presentación cefálica de cara, mento posterior. También es indicación de cesárea algunas malformaciones fetales externas, como por ejemplo el encefalocele, la hidrocefalia, mielomeningocele, gastrosquisis. Son indicaciones por malformaciones fetales externas. Y la RCIU, en un alto porcentaje, también termina en cesárea, cuando la restricción de crecimiento es por una causa circulatoria o vascular y que produce una hipoxia crónica, sobre todo en los casos de restricción de crecimiento que cursan con oligoamnios, tienen una indicación de cesárea. También tenemos causas ovulares de indicación de cesárea. En este caso tenemos la placenta previa oclusiva o placenta previa sangrante. Tenemos el desprendimiento de placenta normoinserta o abruptio placentae, es una indicación de cesárea, que en la mayoría de las veces es una indicación de urgencia. La distosia de cordón, dentro de lo que son las funiculopatías, tenemos la circular de cordón, brevedad real o aparente de cordón y las prosidencias de cordón. Esas son todas indicaciones de cesárea. El oligoamnio es extremo, es indicación de cesárea porque de esa manera evitamos la compresión de los vasos umbilicales durante un trabajo de parto que podrían llegar a producir una hipoxia fetal aguda. La vasa previa, que produce una hemorragia aguda en el momento en que se produce la rotura de la bolsa, la vasa previa es una indicación de cesárea, y la corioamnionitis, la infección de las membranas ovulares, también puede ser una indicación de cesárea. El preoperatorio es muy importante. ¿En qué condiciones tiene que llegar la paciente al quirófano para una operación cesárea? La paciente tiene que tener un laboratorio completo, que incluya el hemograma, coagulograma, hepatograma, glucemia, urea, creatinina, ácido úrico, todas las serologías, el urocultivo, lo mismo que un control cardiológico, un riesgo quirúrgico y un electrocardiograma. Es muy importante que la paciente se encuentre en ayuno. El ayuno de sólidos tiene que ser de 8 horas, pero se puede autorizar beber agua hasta 3 horas antes del procedimiento. Se le va a hacer un rasurado abdominal a manera de higiene para evitar cualquier tipo de proceso infeccioso y se le va a colocar una vía parenteral con la que tiene que llegar a quirófano. A través de la vía parenteral se le va a pasar 1 litro de solución fisiológica previo a la cirugía para expandir a la paciente. Ustedes recuerden que la anestesia que se le va a hacer a la paciente, la mayoría de las veces, va a ser una anestesia raquídea, que es un bloqueo simpático, con el que se produce una vasodilatación periférica y puede haber una hipotensión arterial importante. Entonces, para evitar esa hipotensión arterial, lo que se hace es expandir a la paciente con 1 litro de solución fisiológica previo al procedimiento. La anestesia que se utiliza es un bloqueo raquídeo o epidural. La diferencia en el bloqueo raquídeo es que el líquido anestésico se inyecta en el espacio raquídeo, atravesando la dura madre, mientras que en la anestesia epidural, el líquido anestésico se inyecta en el espacio epidural. Se inyecta unos 20 centímetros cúbicos de solución de lidocaína, que es un anestésico rápido, con epinefrina, o bupivacaína, que es un anestésico más lento, pero que da un tiempo de anestesia mayor. Es decir, que si nosotros tenemos una cirugía de urgencia, es mejor la utilización de la lidocaína porque es más rápido el efecto, pero va a durar menos, mientras que si tenemos una cirugía programada, es mucho mejor la utilización de bupivacaína, porque es un anestésico que tarda más en llegar al plano anestésico, pero después tarda más tiempo el plano anestésico, es decir, en irse la anestesia. Se inyecta en el espacio intervertebral L2, L3 o L3, L4 y es menos frecuente la utilización de la anestesia general, solamente esto se utiliza
en los casos de urgencia. Luego es la colocación de la sonda Foley vesical para asegurarnos que la vejiga se encuentre vacía y evitamos de esa manera una lesión del tracto urinario que muchas veces puede llegar a producirse durante el procedimiento. Voy a comenzar a hablar ahora de la técnica operatoria de la cesárea. Comenzamos hablando de la incisión en la piel. En la piel lo más frecuente es que se haga una incisión horizontal a 2 traveses de dedo por encima del borde superior del pubis y aproximadamente unos 10 a 15 centímetros de longitud. Esta es la incisión de Pfannenstiel y es lo más frecuente. En algunos pocos casos se podría realizar una incisión mediana infraumbilical, sobre todo en los casos de cesáreas de urgencias o en los casos en que se necesita tener un campo quirúrgico más amplio para poder extraer el feto con mayor facilidad. Luego hacemos la incisión del tejido celular subcutáneo, el mismo sentido de la incisión de la piel, y la apertura de la aponeurosis también se hace en el mismo sentido de la incisión de la piel. Si la piel se abrió en forma horizontal, la aponeurosis también la vamos a abrir en forma horizontal. Una vez que abrimos la aponeurosis, nos encontramos con los rectos anteriores del abdomen, los cuales los vamos a separar manualmente en la línea media, llevándolos hacia los lados, y nos encontramos ya con el peritoneo parietal. El peritoneo parietal lo vamos a abrir verticalmente, en primer lugar hacia arriba y en segundo lugar hacia abajo, tratando de no lesionar la vejiga que se encuentra en el extremo inferior. Una vez que abrimos el peritoneo parietal, ya nos vamos a encontrar dentro de la cavidad abdominal. Nos vamos a encontrar el útero gestante y lo primero que vamos a hacer entonces es la apertura del peritoneo visceral. Habitualmente el peritoneo visceral se abre en forma horizontal en la zona del segmento inferior. Nosotros nos damos cuenta cuál es el peritoneo que cubre el segmento inferior porque con la pinza tratamos de despegarlo y se despega fácilmente. Si el peritoneo se despega fácilmente, eso nos indica a nosotros que estamos en la zona del segmento inferior. Una vez que abrimos el peritoneo visceral, vamos a hacer la histerotomía en el segmento inferior. La histerotomía se puede hacer en forma horizontal, que es lo más frecuente, que se llama incisión de Munro-Kerr, que se hace hacia los lados, aproximadamente en una extensión de unos 10 centímetros, o en algunos casos puede ser una incisión vertical, que se le llama incisión de Opitz, sobre todo cuando necesitamos tener un campo más amplio como para sacar al feto con mayor facilidad. Después vamos a hacer la amniotomía, es decir, vamos a abrir las membranas amnióticas y va a salir el líquido amniótico. En ese caso vamos a ver qué características va a tener el líquido amniótico. Puede ser el líquido claro, puede tener grumos o no, en el caso de que son prematuros, sin grumos. Puede ser un líquido meconial de color verde, puede ser un líquido hemorrágico de color rojo. Una vez que hemos aspirado el líquido amniótico, vamos a proceder a la extracción fetal. Si la presentación está encefálica, vamos a entrar con la mano hábil en forma de cuchara, arqueando la palma de la mano y extrayendo la cabeza del feto directamente con nuestra mano hábil. Si el feto se encuentra en una presentación pelviana, lo que vamos a hacer es la maniobra de Brach, es decir, vamos a extraer el feto por su polo pelviano, como ya lo hablamos cuando hablamos de la atención del trabajo de parto en pelviana. Si está en transversa, lo que vamos a hacer es una versión interna y vamos a extraer el feto por pelviana. Una vez que el feto salió, lo que vamos a hacer es el clampeo demorado del cordón umbilical. Es decir, vamos a tardar unos 3 a 5 minutos para clampear el cordón umbilical para asegurar que haya una mejor transfusión materno-fetal para evitar la anemia del recién nacido. Eso mejora la perfusión fetal y asegura que pasen entre 80 y 90 centímetros cúbicos de sangre. Una vez que hemos realizado el clampeo del cordón umbilical, vamos a hacer el alumbramiento. Habitualmente durante la cesárea, el alumbramiento es un alumbramiento manual. Vamos a acompañarlo también con un masaje del fondo uterino para asegurar una buena retracción uterina. Después le vamos a indicar al anestesiólogo que le pase por la túbula dura en forma lenta 10 unidades internacionales de oxitocina para asegurarnos que el útero se retraiga bien.
Una vez que hemos hecho esto, vamos a proceder a la histerorrafia, es decir, el cierre del útero. La histerorrafia se hace con material reabsorbible, es una sutura continua que se hace en toda la extensión de la histerorrafia. Después vamos a hacer la limpieza de la cavidad abdominal y vamos a aprovechar en este momento para la visualización de los anexos, para ver los ovarios y las trompas, y en el caso de que haya alguna patología en ovarios y trompas lo tenemos que solucionar en este momento. También es el paso que se aprovecha para la ligadura tubaria en los casos en que esté indicada. Después cerramos los músculos rectos anteriores del abdomen. Habitualmente, y según las técnicas actuales, los peritoneos visceral y parietal no se cierran según la técnica actual, sino que se cierran directamente los músculos rectos anteriores del abdomen. Después vamos al cierre de la aponeurosis, el cierre del tejido cerebral subcutáneo y la piel. Vamos a hablar ahora de las complicaciones de la cesárea y empezamos hablando de las complicaciones intraoperatorias. Pueden ser de dos tipos, puede ser la hemorragia o la lesión de órganos vecinos. La hemorragia puede ser por un vaso sangrante, que puede ser la uterina o alguna rama de la uterina y que se soluciona con la utilización de un punto hemostático, o también el sangrado puede ser por la atonía o inercia uterina. Si advertimos que hay una atonía uterina, lo primero que vamos a hacer es un masaje uterino enérgico en la zona del fondo del útero para lograr una retracción uterina. Esto muchas veces, junto con la administración de oxitocina, logra que el útero se retraiga y deje de sangrar. Si el útero es refractario a la acción de la oxitocina y sigue sangrando, podemos utilizar la carbetocina, que es un oxitóxico mucho más potente que la oxitocina. La carbetocina se da en única dosis, en una dosis de 100 microgramos por tubuladura lento, y cuando el útero responde bien a la acción de la carbetocina, va a tener una retracción prolongada durante más de 12 horas. Si el útero sigue sangrando, podemos utilizar el balón de Bakri. El balón de Bakri se puede utilizar tanto en los partos por vía vaginal como por la cesárea. Cuando vamos a usar el balón de Bakri, lo vamos a introducir en el útero a través de la histerotomía y las tubuladuras lo sacamos por el cuello del útero y la vagina. Una vez que quedó el balón de Bakri colocado en el interior del útero, cerramos la histerotomía, es decir, vamos a hacer la histerorrafia y recién ahí se infla el balón con 500 a 800 centímetros cúbicos de solución fisiológica. De esa manera vamos a lograr una compresión del útero desde adentro hacia afuera y vamos a solucionar el tema del sangrado en más del 90% de los casos. Cuando el balón de Bakri no funciona, ya vamos a tener que utilizar las suturas hemostáticas. De las suturas hemostáticas, la más conocida es la sutura de Belinch, que es una sutura que se hace desde afuera del útero, entrando con el hilo, material reabsorbible, en la zona anterior del segmento inferior, se sale por encima de la histerotomía y se rodea el fondo del útero con el hilo hasta llegar a la zona posterior del segmento inferior. Se ancla en la zona posterior del segmento inferior y se sale en el extremo opuesto. Una vez que salimos en el extremo opuesto, llevamos el hilo nuevamente rodeando el fondo del útero hacia la cara anterior del útero y entramos en la zona anterior del segmento inferior y lo atamos con el cabo opuesto. Al atar los dos cabos del hilo, logramos que se haga una compresión del fondo del útero, comprimiendo el fondo hacia el cuello uterino. Esa compresión logra una hemostasia en un alto porcentaje de los casos. Muchas veces se puede usar en forma combinada el balón de Bakri con la sutura hemostática. Si con esto no logramos una buena hemostasia, ya nos queda realizar una ligadura bilateral de las arterias uterinas para lograr que deje de sangrar. Muchas veces esto logra detener el sangrado, pero en otros casos es necesario hacer una ligadura bilateral de las arterias hipogástricas. Si con esto no logramos detener la hemorragia, ya nos queda como último recurso la histerectomía. Otra complicación intraoperatoria que puede realizarse es la lesión de órganos vecinos, la lesión de la vejiga, del intestino o del uréter. Cuando lesionamos la vejiga durante una cesárea, lo advertimos inmediatamente porque se ve en la salida de la sonda vesical a través del orificio de la vejiga. La vejiga se repara en dos planos, se sutura primeramente el músculo detrusor
y sobre esa sutura se realiza la sutura del peritoneo en 2 planos. Una vez que hacemos eso, inyectamos a través de la sonda vesical un líquido colorante que puede ser azul de metileno o solución de iodo povidona para ver si hay alguna filtración en la sutura de la vejiga. Si vemos que hay alguna filtración, vamos a tener que reforzar la sutura con otro punto. Las suturas también son realizadas en el caso de lesión del intestino. La lesión del intestino la tenemos que advertir en el momento de la cesárea y cuando el intestino está lesionado hay que suturarlo también en 2 planos. Primero la pared del intestino y luego se cubre con peritoneo. El uréter puede seccionarse durante una cesárea o puede ligarse durante una cesárea. Si se secciona en el momento de la cesárea, puede ser advertido a veces por la salida de orina y en ese caso tenemos que recurrir a la ayuda de un urólogo porque hay que hacer la conexión, la anastomosis término-terminal del uréter con la colocación de un catéter doble J. Eso en el caso de advertir la sección del uréter durante la cesárea. Muchas veces el uréter se lesiona con una ligadura. Se puede ligar el uréter durante la cesárea y eso generalmente no se advierte durante la cesárea, pero sí se puede advertir en el posoperatorio porque la paciente va a tener hidronefrosis unilateral por la ligadura unilateral del uréter. Es muy raro que la ligadura se haga en forma bilateral. Como complicación posoperatoria tenemos en primer lugar la infección posoperatoria. Puede haber endometritis, puede haber peritonitis, puede haber absceso de pared y todas estas son infecciones que tienen que ser tratadas en el posoperatorio. Tanto la endometritis como las peritonitis son patrimonio de tratamiento antibiótico y en el caso del absceso de pared en algunos casos es necesario drenarlo quirúrgicamente. Otra complicación posoperatoria que puede llegar a tener la paciente es el hilio paralítico o síndrome de Ogilvie. El hilio paralítico es una dilatación del marco colónico que se produce aproximadamente 2 o 3 días después de la cesárea. Puede en algunos casos raros producirse después de un parto normal también. Y este hilio paralítico se caracteriza por una distensión abdominal importante, porque la paciente comienza a vomitar, no tolera la alimentación oral, hay ausencia de ruidos hidroaéreos, entonces es necesario colocar una sonda nasogástrica para descomprimir el tubo digestivo, en algunos casos hay que colocar una sonda rectal o con el colonoscopio podemos descomprimir el marco colónico que se encuentra distendido y en algunos casos con la utilización del colonoscopio se puede solucionar el tema. Si el tema no se puede solucionar de esa manera, la distensión del ciego puede llegar a producir en algunos casos la perforación del ciego con la correspondiente peritonitis por perforación del ciego. Eso es una complicación que tiene que ser solucionada por el cirujano general. Otra complicación posoperatoria es la cefalea postbloqueo raquídeo. Y esto se produce por la perforación de la dura madre cuando se hace el bloqueo anestésico. La perforación de la dura madre hace que comience a salir líquido cefalorraquídeo y que se produzca un cuadro de hipotensión cefalorraquídea con cefalea occipital. Esta cefalea aumenta con la maniobra de Valsalva y disminuye o desaparece cuando la paciente se encuentra en decúbito dorsal. El tratamiento es con la utilización de AINE, buena hidratación parenteral y la utilización de cafeína. Muchas veces se puede solucionar de esta manera la cefalea postbloqueo, pero en algunos casos la cefalea puede persistir durante más de 3 días y en ese caso vamos a pedir interconsulta con anestesia. El anestesiólogo lo que hace es tomar una muestra de sangre de la paciente que le saca de una de las venas y esa sangre la va a inyectar en el lugar del bloqueo. Le inyecta la sangre de la propia paciente y eso va a formar un coágulo que va a taponar el orificio de la dura madre y va a producir lo que se llama un parche hemático. Y de esa manera se va a solucionar el cuadro de hipotensión cefalorraquídea. Bueno, terminamos con la clase y esperando que les haya resultado útil, muchísimas gracias por su atención.